bien, pues gracias a Dios, ¿verdad? De verdad que es imposible de entender por qué Dios nos ama tanto o cómo es que Dios nos ama tanto. Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel. ¿Y cómo somos nosotros? No es sencillo asimilar ese amor de Dios. Hay mucha gente que hoy en día no logra comprender cómo es que Dios les ama, cómo es que Dios está allí, ¿verdad? Mostrándose como Él es. Y creo que eso es algo que nosotros necesitamos asimilar también. ¿Cómo es que Dios nos ama de la manera en que nos ama? Solo alcanzamos a veces a vislumbrar si acaso un destello de esa grandeza del amor de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros entendemos por fe que Dios nos ama. Sabemos que Dios guarda nuestra vida. Sabemos de ese gran amor que Dios tiene para con sus hijos. Al reflexionar en el amor de Dios para con nosotros, Dios me llevó a este pasaje. A este pasaje en particular, ¿verdad? Que leímos hace un momento, que se encuentra allí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y son tres los aspectos del amor de Dios mostrados en este pasaje. La primera parte explica que Dios nos ama a pesar de nuestra condición. Dios nos ama a pesar de nuestra condición. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Dice la palabra de Dios: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, la tristeza de la realidad del hombre está marcada en este versículo, especialmente en el versículo 1. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, dice, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestra condición era esa. El apóstol Pablo en esta carta nos deja ver la realidad. Todos somos pecadores. El siguiente versículo dice: entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Como seres humanos nosotros estamos perdidos sin Dios. No hay manera de que nosotros podamos resolver ese conflicto que tenemos delante de Dios. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El siguiente versículo de Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo afirma en la carta a los Efesios esta misma verdad. La verdad de que el ser humano, la condición del ser humano es estar muerto. No hay vida en el ser humano. Es una condición deplorable, ¿verdad? Es una condición de verdad triste, de verdad muy complicada la que nosotros tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, porque estamos en esa condición. Esa es nuestra condición y es por causa de nuestro mismo pecado, por causa de nuestro pecado. Así es que aquí en la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El estar muerto indica la muerte espiritual en cuanto a nuestra capacidad de responder a la voz de Dios y a su voluntad.
Es un estado de rebeldía en el que el rebelde se ha separado de Dios, se ha separado de la única fuente de vida y por lo tanto está muerto. Es algo que a veces es difícil de entender porque las personas dicen, ¿cómo que estoy muerto? No, si yo sigo caminando, yo sigo respirando, mi corazón sigue latiendo, mi condición en ese sentido es que estoy vivo. Pero espiritualmente hablando es un muerto viviente, ¿verdad? Es una persona que su espíritu está totalmente desconectado de Dios. Dios nos hizo a nosotros seres integrales, somos un solo ser, ¿verdad? Pero en nuestro cuerpo está de manera indivisible, ¿no? Estamos nuestro cuerpo físico, nuestra alma, ¿verdad? Pero también nuestro espíritu. Así es que si se muere nuestro espíritu, si nuestro espíritu se desconecta de Dios, estamos muertos. El pecado nos separa de Dios y no nos permite relacionarnos con Él de la manera en la cual nosotros necesitamos. De verdad es algo complicado. La persona está muerta, ¿verdad? Es como desconectarse de las ramas del tronco, ¿verdad? Si arrancaras una rama del tronco, esa rama se muere. Y Juan en el capítulo 15, versículo 5 lo dice así: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Esa es la condición del ser humano cuando se separa de Dios. Morimos, nos apagamos, nos secamos y entonces ya no podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida porque estamos separados de la fuente de la vida. Y por lo tanto, si estamos separados de la fuente de la vida, lo que hay en nosotros es muerte. Eso es lo que le espera a una rama que se separa del tronco, la muerte espiritual. Así es que estamos en esa condición. La persona está separada de Dios, pero ese es el asunto. Miren lo que dice Efesios 2:2, y subrayé esta sección: vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está diciéndole aquí a los efesios que esa era su condición. Su condición era vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. Mire, en la actualidad hay muchas cosas que son malas, que son pecado, y la gente dice que está bien. ¿Por qué está bien? Porque todo mundo lo hace. Es más, hasta la gente lo aplaude, dice, eso es, así hazlo, a pesar de que sea algo malo. Y esa es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es apartar a las personas de una relación personal con Dios. Y entonces usted puede ver, ¿no? Puede ver cuánta gente está conectada con nosotros, ¿no? Y si usted buscara otra transmisión en vivo de otro tema, de otra situación, quizá de entretenimiento o lo que usted considere, se va a encontrar que allá hay muchos conectados. Y aquí somos pocos. ¿Por qué? Porque esta corriente nos arrastra y no nos deja conectarnos con la verdadera fuente de la vida. Y fíjese quién está detrás de todo esto. El apóstol Pablo dice que detrás de todo esto está el príncipe del poder del aire. Nuestro Señor Jesucristo le llamó que es el príncipe de este mundo, al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, ¿verdad? Ese jefe de todos esos demonios que antes fueron ángeles pero se convirtieron en demonios al apartarse de Dios y que ahora operan en el ambiente, ¿verdad? Aquí entre nosotros. La persona, ¿verdad?, está muerta en sus delitos y pecados. Se considera, ¿no?, pecado como fallar al blanco, como cuando tienes una meta, tienes un objetivo y no le das a esa meta, no le das a ese objetivo, quedas fuera, no alcanzas a llegar, caes, ¿verdad?, de esa situación. Y esa es la realidad, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vivamos para Él.
Dice el versículo 3, lo subrayé también, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Aquí estamos hablando de esa situación, ¿verdad? Las personas andaban antes, los efesios andaban antes en esos caminos. Una persona que no conoce a Dios falla en el blanco, falla en su misión, falla en su objetivo. Miren, porque pudiéramos nosotros hacer cosas como tener mucho dinero, pudiéramos lograr fama, pudiéramos hacer fortuna, pudiéramos tener éxito desde la perspectiva del ser humano, pero aún así fallar. Pudiéramos tener una familia muy bonita, ¿no? Pero si estamos separados de Dios, aún así fallamos. Así es que lo que necesitamos es una relación correcta con Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos el favor de nuestro Dios en esa situación. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, darle la espalda a ese estilo de vida que llevábamos para conectarnos con Dios y para tener una relación personal con Dios. Eso va a cambiar, porque solamente con una relación personal con Dios es cuando logramos dar en el blanco, logramos el objetivo de nuestro Creador, porque ese realmente es el objetivo de nuestra vida, de el cumplir aquello para lo cual quien nos hizo, nos creó. Así es que usted fue creado por Dios para lograr un objetivo, para lograr una meta, y si usted no está en una relación con Dios, usted va a fallar. Y ese es el sentido del pecado, ¿verdad? El sentido de que nosotros vivimos en este mundo bajo la influencia de Satanás para fallar al objetivo que Dios pensó. Es como cuando estamos jugando fútbol contra un equipo contrario, ¿no? Nuestra meta, nuestro objetivo es meter el balón en la portería del equipo contrario, pero siempre hay personas del equipo contrario que quieren impedir que logremos nuestro objetivo. De eso se trata. Dios actúa de esa manera, ¿verdad? Dios quiere que logremos el blanco, pero nuestro enemigo quiere obstaculizar nuestra meta y que nosotros lleguemos a esa situación. Satanás se manifiesta en las actividades pecaminosas y corruptas de la humanidad. Es un cuadro terrible, ¿verdad? Pero bueno, en los versículos, aquí en el versículo 3, ¿verdad? Habla de nosotros, ¿verdad? Los que ya conocemos a Dios. Éramos por naturaleza objeto de ira como los que no conocen a Dios. Pero Dios cambia esa situación. Una vez que tú tienes una relación personal con Dios, tu condición delante de Dios cambia. Dios te ama a pesar de tu condición. Dios no quiere que tú estés en la condición que tú estás, pero tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas decidir seguir a Jesucristo para que tu condición cambie. El amor de Dios no va a cambiar porque Dios ya te ama así como tú eres, pero Dios quiere cambiar tu condición. Dios no quiere que tú estés ahí. Mire, la forma de andar en el pasado, ¿verdad? Era andar de una manera equivocada, conforme a los deseos de la carne, los deseos malos, los deseos que impulsa nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad? Pero Dios no quiere que vivamos de esa manera. Esos pensamientos nos arrastran a cometer el pecado, a fallarle a Dios, y por lo tanto, como consecuencia, pues éramos por naturaleza objetos de ira. Éramos esos depositarios, esos receptores de la ira de Dios. Mire, una persona que vive separada de Dios, una persona que vive en contra de la voluntad de Dios, una persona que vive en rebeldía contra Dios, se convierte en objeto de la ira de Dios. Y eso es terrible, ¿no? A veces nosotros no lo pensamos, pero imagínense si yo tuviera aquí una servilleta de papel, ¿no? Y de repente yo estoy enojado por lo que usted quiera y me desquito con la servilleta, ¿no? La hago pedacitos, la arrugo y la tiro, ¿no? Esa servilleta fue objeto de mi ira. Pero imagínese ser objeto de la ira de Dios.
Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama a pesar de nuestra condición, pero realmente va a llegar un día en donde Dios nos va a juzgar. Y ese día, ¿verdad? Será un día terrible. Dice la palabra de Dios que aquel que no se arrepintió, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, no solamente por un momento, sino por la eternidad. Así es que yo le animo para que usted esté en una correcta relación con Dios, ¿verdad? Porque eso lo va a librar de esa situación. El actuar pecaminoso corresponde a un ser pecaminoso sin Cristo, pero el actuar de acuerdo a la voluntad de Dios corresponde a aquel que tiene una relación personal con Dios. La situación no termina ahí. Eso es un cuadro triste, ¿no? Dios te ama a pesar de tu condición. Nuestra condición no es lo mejor posible, pero veamos qué es lo que hace Dios. Dios nos ama y cambia nuestra situación. Vean lo que dice los versículos del 4 al 7 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Dice así: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también, junto con Él, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, aquí parece que el apóstol Pablo regresa a la idea inicial del versículo 1. Dice que Dios nos dio vida. Dios nos dio vida junto con Cristo. Presenta aquí el apóstol Pablo la solución de Dios para el dilema del pecado del ser humano, para el dilema de la condenación por causa de vivir alejado de Dios en el pecado. Primero nos presenta la naturaleza de Dios. Dice: Dios cuya misericordia es abundante. Dios, por el gran amor con que nos amó. Fíjense cómo Dios interviene, ¿no? En las dos oraciones que están ahí separadas por una coma. Dios cuya misericordia es abundante, pero también Dios por el gran amor con que nos amó. Esa es la situación de Dios. La definición del diccionario de misericordia es esa virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. ¿Cómo estábamos, no? Nuestra condición antes era miserable, ¿no? Peor que miserable. Pero Dios muestra misericordia y trata de aliviar o alivia con nuestro Señor Jesucristo esa condición miserable en la que nosotros estábamos viviendo. Dios nos alivia de la manera que era necesario que se aliviara esa situación. Miren, nosotros podemos encontrar a mucha gente allá afuera en la miseria económica, en la miseria de todos los sentidos, ¿no? Y usted pudiera decir: le voy a dar 50,000 pesos y con eso lo saco de la miseria. ¿Es cierto eso? ¿Con 50,000 pesos sacamos de la miseria a una persona? Yo le diría que no. Si así fuera, ya muchos habrían salido de la miseria, porque muchos han recibido mucho más que eso, pero no salen de la miseria, porque el dinero no nos saca de la miseria. La miseria es una condición terrible, ¿verdad? Que no es solamente una cuestión económica, tiene que ver con muchos sentidos, tiene que ver con muchos factores, y el principal de los factores es un alejamiento de Dios. Porque puede haber personas que no tengan dinero, pero tienen una relación personal con Dios, y esas personas se sienten plenas, se sienten satisfechas, se sienten realizadas, porque la relación con Dios suple todo lo que les hace falta y les da el contentamiento para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo así lo decía: yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esa es la condición de abundancia, completamente alejado de la condición de miseria de la que hablábamos hace un momento. Dios, por su misericordia, nos rescata de esa condición miserable en la que nosotros vivíamos antes de conocer de Cristo. Dios, por el gran amor con que nos amó. No es un amor cualquiera, es un amor incomparable. No hay manera de comparar el amor de Dios para con nosotros, porque el sacarnos de esa condición le costó la vida de su propio Hijo. Le costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y a veces nosotros no lo valoramos, no entendemos y decimos, Dios ya me salvó, qué padre, entonces ahora puedo vivir como yo quiera. No, Dios te salvó con un propósito, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Dios te salvó para que vivas para Él. Y por todos murió, dice el apóstol Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la misión que Dios nos da, para eso nos salva, con ese propósito nos salva, ¿verdad? Un segundo sentido del atributo de Dios es esa virtud de Dios que perdona y remedia los pecados de las criaturas o de nosotros, ¿no? Que fuimos creados por Él. Pero esa es la situación de nuestro Dios. Esa misericordia es causada por amor. La misericordia de Dios es movida por amor. Dios no tiene ninguna obligación de amarnos, pero Él decidió amarnos. Dios no tiene necesidad o no tiene obligación de mostrar misericordia para con nosotros, pero el amor de Dios lo mueve a tener misericordia de nosotros. Ese es ese amor incomparable. El amor es la esencia del carácter de Dios, y Pablo lo repite de dos maneras diferentes para que lo veamos así. Lo vemos, Dios lo repite, el apóstol Pablo lo presenta como un sustantivo, pero también como un verbo. Dice, el gran amor, ese es el sustantivo. La palabra amor aparece como sustantivo, pero en la siguiente vez que la pone, ya la pone como un verbo. Nos amó. Es un verbo, ¿verdad? Ahí Dios nos amó. Ese gran amor es el amor compasivo que se da de sí mismo en Cristo. Dios se entrega en Cristo. Este amor con que Dios nos ha amado está totalmente opuesto a la ira de Dios. Fíjese nada más. Por un lado les hablaba de la ira, ¿no? De la ira de Dios, pero este es el otro lado, ¿no? El amor, el tremendo amor que Dios tiene para con nosotros. El amor de Dios no se ciega al pecado. Dios no pasa por alto el pecado. El pecado que usted comete, el pecado que yo cometo, el pecado que hemos cometido todos alguna vez, Dios no lo pasa por alto, sino que la justicia de Dios, porque Dios es justo. Si Dios pasara por alto el pecado, entonces sería injusto. En esta semana mataron a una jovencita aquí en nuestra ciudad. Era una jovencita de menos de 20 años. Según alcancé a ver, y ella tenía una florería y la intentaron asaltar y la asesinaron para robarle, no sé cuánto había ganado ese día con flores, vendiendo flores, pero seguramente no era mucho, y alguien entró a robar y la asesinó. Y es injusto que esta jovencita haya muerto. Y es injusto, ¿verdad? Que muchas veces las autoridades no hacen lo suficiente para detener a los culpables y aplicarles la justicia. Eso es injusto. Es injusto que no se haga nada con este crimen tan atroz que ocurrió. Eso es injusto. Es injusto cuando no se resuelve el pecado de alguien en contra de otro. Dios sería injusto si pasara por alto los pecados, si no les tomara en cuenta, si no le importaran los pecados y dijera, tú eres mi hijo y así te quiero. No. Dios no es así. Dios nos ama, pero también Dios es justo, y la justicia de Dios debe ser satisfecha.
Para que la justicia de Dios fuera satisfecha, fue necesario que Cristo ocupara nuestro lugar, que Cristo ocupara mi lugar y que Cristo ocupara tu lugar. Cristo ocupó el lugar de cada uno de los pecadores. Por eso murió en la cruz, para mostrar su amor para con nosotros. Él ocupó, yo merecía morir, pero Cristo dijo, no quiero que Joel muera, prefiero yo morir en lugar de Joel. Esa es lo incomparable del amor de nuestro Dios. Ese amor incomparable, ese amor tan grande, ese amor tan tremendo que Dios tiene para con nosotros. Además de darnos vida, Dios nos dio vida, ¿verdad? Nos dio vida junto con Cristo cuando nuestra condición era que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué nos salvó? Por gracia. La gracia de Dios los ha salvado, dice el apóstol Pablo. Gracia significa favor no merecido. Y también dice ahí, no fue solo eso. No solo nos salvó, no solo nos dijo, bueno, ya no estás en la miseria, ya andas por ahí más o menos. No, Dios no se conforma con eso. Junto con esa salvación, Dios nos resucitó junto con Cristo, pero además de eso, nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios nos dio vida. Con ese poder con el que Dios resucitó a Jesucristo, con ese poder Dios nos resucita a nosotros. Porque fíjese, estábamos muertos y entonces Dios nos da vida, significa que nos resucita también junto con Cristo, con el mismo poder con que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. La palabra de Dios, encontré diferentes traducciones, ¿no? La Biblia de las Américas dice en el versículo, en este mismo Efesios versículos 5 y 6 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahí donde está Jesús. Porque Jesús está, ¿dónde está ahora? Está sentado a la diestra del Padre. Y allí Dios nos hizo sentar a los que hemos creído en Él, a los que hemos sido salvados por gracia de Dios. Nos ha hecho sentar junto con Cristo. Esa es nuestra posición cuando creemos en Cristo Jesús, cuando le entregamos la vida a nuestro Dios. ¿Para qué lo hace? Para mostrar, dice, en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ha hecho algo tremendo, algo maravilloso. En resumen, ¿verdad? En los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice así: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Así es lo que Dios hace. La salvación es el resultado de estas dos cosas: gracia y fe. Lo subrayé ahí en el texto. La gracia y la fe producen la salvación. ¿Cómo qué? Como un regalo de Dios. No es resultado de lo que usted haga. Mire, usted puede, si usted quisiera, dar todo su dinero a los pobres. Lo puede hacer si usted quiere, pero eso no lo va a llevar al cielo. Usted puede hacer todas las buenas obras que usted quiera. Puede invertir todo su dinero en orfanatos, puede invertir todo su dinero en niños pobres, en comedores, en lo que usted quiera. Y eso no le va a salvar. Eso no lo va a llevar al cielo. Por más buenas obras que usted haga, eso no lo lleva al cielo. ¿Por qué?
porque usted sigue siendo un pecador a pesar de sus buenas obras. Yo he escuchado mucha gente que dice, ay, este señor era tan bueno que seguramente se va a ir con todo y zapatos al cielo. No es cierto. No va uno al cielo por ser bueno. Para ir al cielo se necesita creer en Cristo Jesús. Para ir al cielo se necesita fe. Para ir al cielo se necesita la gracia de Dios. La gracia de Dios ya está ahí. Dios ya dio a su Hijo Jesús. Ya nos lo regaló. Ya lo entregó por nosotros. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ya dio a su Hijo, Dios ya mostró su gracia, Dios ya manifestó su misericordia. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, pero usted necesita apropiarse de ese regalo. Si yo le ofrezco un regalo y usted dice, pues está muy bonito, y usted lo deja ahí en la mesa y no lo abre ni lo disfruta, entonces ¿de qué le sirve? Es como estar enfermo, saber cuál es la medicina que me va a curar y no tomármela. La puedo tener aquí, puedo tener el frasco de medicina ahí y saber que me tengo que tomar una pastilla cada 8 horas para salvarme, pero si no me la tomo me voy a morir. No es cuestión de saberlo, es cuestión de tomarlo y apropiarse de ello. Tomarse la dosis que corresponde. En este caso, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo Jesús. Eso es lo que le va a salvar. Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo Jesús. Esto no nació de ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Si no, imagínense, el que tiene mucho dinero, pues es el que puede hacer más buenas obras, diríamos nosotros. Porque él puede ayudar a más gente. Y entonces él podría decir, mire, pues yo me fui porque pues yo trabajé, yo junté dinero o recibí una herencia y la usé para eso, ¿no? Imagínense el orgullo de esa persona. Pero delante de Dios todos somos iguales. El que tiene mucho y el que no tiene nada. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos de esa gracia de Dios para que nos salve. El apóstol ha repetido esto, dice, no es resultado de las obras, y la verdad eso es algo que necesitamos entender. Es por el amor incomparable de nuestro Dios que podemos obtener la salvación. Pero miren, no termina aquí la cosa. Además de eso, Dios nos ama, ¿verdad? Y nos da una misión. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios espera una respuesta de parte de nosotros. Respuesta al haber sido salvados. Una acción de nuestra parte por el regalo que Dios nos dio de la salvación. Dios ya nos ha salvado y Dios espera que nosotros respondamos haciendo buenas obras. Esas buenas obras que hagamos no son para salvarnos, sino son porque Dios ya nos ha salvado, y lo menos que podemos experimentar es un sentimiento de gratitud para con Dios que nos mueve a hacer algo por los demás. Pero lo que pasa también es que Dios pone su espíritu en aquel que cree en Él, en aquel que le entrega su vida a Él. Dios pone su Espíritu Santo en la vida de la persona, de tal manera que es Dios mismo en cada uno de aquellos que han creído en Él. Y entonces esa presencia de Dios en ti es lo que hace que tú manifiestes el carácter de Dios para con las personas. Les tienes amor, les tienes misericordia, les tienes compasión, y eso te lleva a que tú hagas cosas buenas por las demás personas. No tanto porque nazca de ti, no es que nace de ti,
nace del corazón de Dios y Dios usa tu vida para bendecir a otros. Ese es el canal, funcionas como un canal, ¿no?, de bendición para otras personas. A nosotros nos llega el agua a nuestra casa con el que suplimos nuestras necesidades por medio de una tubería. Esa tubería es el conducto por el cual llega el agua. Lo bueno es el agua, el tubo pues ni lo vemos, ¿verdad? Porque está enterrado en la pared, y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros nos convertimos en algo que no se ve, porque quien se lleva la gloria es Dios, porque lo que hacemos no es por mí, sino porque Dios quiso usarme así. O sea, aquí en nuestro caso, ¿verdad? Hablando del ejemplo del tubo por donde llega el agua, el tubo nadie lo ve, nadie le aplaudimos al tubo, gracias por traernos agua, ¿no? Hay alguien detrás de todo ese sistema hidráulico que es quien bombea el agua, ¿verdad?, para que nos llegue acá a nosotros. Y cuando se descompone allá, no volteamos a ver al tubo, sino que volteamos a ver allá al encargado del sistema de agua. No le decimos al tubo, oye tubo, ¿por qué no me das agua? No, ya sabemos que el tubo no es nada. El importante es el que está trabajando allá y el que está haciendo que el agua llegue a nuestra casa. Es así con nosotros, somos ese tubo. Dios es el que está trabajando allá arriba y es el que envía la bendición a las personas a través de nosotros. Nosotros no somos nada. No debemos quedarnos con el mérito de ayudar a alguien, sino es Dios el que hace las cosas a través de nosotros. El viejo hombre, bajo la influencia de Satanás y sujeto al estilo de vida de este mundo, no podía hacer cosas buenas. Hacía puras cosas malas, pero ahora que estamos en Cristo, podemos hacer cosas que agradan a Dios porque nuestra naturaleza ha sido transformada por el poder de nuestro Dios. Dios nos transformó para que andemos, para que vivamos de acuerdo con esas buenas obras que Dios quiere que hagamos. Y eso Dios lo hace por amor. ¿Merecemos eso? ¿Merecemos ser usados por Dios? No, quizá somos tubos todos golpeados, todos maltratados, arrumbados por ahí, a lo mejor medios tapados, pero Dios aún así nos agarra y dice, este tubo sirve para llevar bendición a alguien más, y Dios nos restaura y nos pone en un lugar para que podamos llevar bendición a otras personas. Eso Dios lo hace por amor, por ese amor incomparable que tiene para con nosotros. Así como las obras malas formaron parte de la vida anterior del pecador, las buenas obras forman parte íntegra de la vida nueva de aquel que ha decidido creer en Cristo Jesús. Como antes anduvo el pecador conforme a la corriente de este mundo, ahora el creyente anda en una nueva manera de vivir. Ese es el amor incomparable de nuestro Dios. Así es que ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer ante ese amor? Bueno, vamos a definirlo. Primero, vamos a hacer un resumen. Ese amor incomparable es un amor que no merecemos, pero que Dios nos otorga. Dios nos lo da como un regalo por gracia de Dios. Esa es la obra de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese amor de Dios, ¿verdad?, se manifiesta de esa manera. Por la obra de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, a nosotros nos da vida, ¿verdad? Nos transforma, nos cambia, nos da una nueva perspectiva de la situación. También es una transformación que Dios obra en nuestra vida, porque por puro amor y por pura gracia, porque antes nosotros estábamos muertos, pero ahora Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y no es cualquier clase de vida, es una vida eterna, es una vida abundante, es una vida plena la que Dios nos ofrece cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Es un cambio radical en nuestra vida que ocurre al depositar nuestra fe en la obra de Cristo. Usted puede ver a esa persona que de verdad usted antes de conocer a Cristo era de lo peor, pero una vez que decide entregar su vida a Cristo, se convierte en una persona totalmente transformada por el poder de nuestro Dios.
Y ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo vamos a responder a ese gran amor de nuestro Dios? Bueno, vamos a responder realizando buenas obras, ayudando al necesitado, ayudando a aquel que está padeciendo necesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a vivir unidos como familia con otros creyentes, pero también con nuestra propia familia, porque si amamos a Dios, entonces eso va a hacer que nos amemos los unos a los otros y que hagamos cosas buenas por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestro prójimo, y el más próximo que hay en nuestra vida es nuestra propia familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Así es que de esa manera tenemos que vivir unidos como familia. También tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. En la medida que usted conozca más a Dios, lo va a amar más. Entre más conozca usted a Dios, usted lo va a amar más. Se va a dar cuenta de su condición, de cómo estaba antes, y va a decir: híjole Dios, de verdad que eres grandioso, eres maravilloso. Yo no merecía esto, pero tú, Señor, has tenido misericordia de mí. Lo que va a ocurrir también es que vamos a estar siendo edificados. Y lo último, ¿verdad? Y creo que es el propósito principal por el cual Dios nos tiene aquí: compartir este mensaje del amor de Dios con todos aquellos que nosotros conocemos, y a lo mejor conocer intencionalmente gente para compartirle el amor de nuestro Dios. Esa es la respuesta que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarle a usted qué va a hacer, porque Dios ya le habló, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Usted necesita primero, si no ha entregado su vida a Cristo, usted necesita arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y pedirle a Jesucristo que tome el control de su vida. Si usted quiere hacer eso, yo le voy a guiar en una oración. Piénselo, reflexione, porque una vez que usted le entrega su vida a Cristo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Usted tiene que seguir caminando en pos de Jesucristo. Es la mejor vida, se lo garantizo. Es la mejor vida que podemos tener. De hecho, es la única vida, porque cualquier otro estilo es muerte. Cualquier otro estilo separado de Dios lo lleva a la muerte. Pero en Cristo usted puede tener vida plena, una vida verdadera. Así es que yo quiero invitarle a que usted le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo ahora. Cierre sus ojos ahí donde usted está y hable con Dios. Dígale de la siguiente manera: querido Dios, he vivido separado de ti. He vivido apartado totalmente de ti. Y he cometido pecados. He fallado en el propósito por el cual tú me creaste. Y estoy arrepentido. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque he vivido lejos de ti. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes. Estoy arrepentido de ese estilo de vida, Señor, y te pido que ahora tú tomes el control de mi vida. Entra en mi corazón. Hazme una persona nueva. Y quiero de ahora en adelante vivir para ti. Vivir de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdame porque quiero ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero que tú me uses para ser de bendición a otras personas. Yo quiero, Señor, y me entrego totalmente a ti el día de hoy. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por salvarme y por darme vida eterna. Amén. Amén.